Y ahí vi que había una confusión que no solamente tenía que ver con la identidad de la disciplina, sino también con los conceptos. Ahí fue el primer acercamiento que yo tuve con esta confusión, por eso el interés por estudiar el debate epistemológico del campo para mí siempre fue algo muy importante. Porque además yo también decía, bueno, todos los campos de conocimiento de todas las áreas, tanto de las áreas sociales como humanas como científicas, tienen un debate muy serio sobre la configuración conceptual. A mí me interesaba mucho saber cuál era ese debate en el campo de la pedagogía. Entonces mi tesis de licenciatura la hice un poco por ahí, no me puedo acordar, me creen cómo se llama, pero tiene que ver con el debate conceptual del campo. Y esto me llevó a trabajar después sobre el debate sobre la especificidad del campo, pero déjenme decirles qué pasó. Terminé mi tesis de licenciatura, me gradué, y yo siempre tenía muy claro que a mí me interesaba la investigación, pero también sabía que yo no podía seguir en la investigación si no me seguía formando. Entonces, por un lado tenía, como todos ustedes seguro en su momento lo tienen, la demanda de una familia que dice, pues ya terminaste y al menos hazte cargo de tu vida, ¿no? O de tus necesidades básicas. Y por otro lado tenía mi propio interés de no soltar la formación. Entonces dije, pues voy a terminar y voy a meterme a la maestría en pedagogía. En ese momento, la coordinadora del colegio de licenciatura, me acuerdo muy bien, era Patricia Ducuá, y Patricia Ducuá me dice, ven a dar clases a Filos. Les estoy contando que estaba recién egresada de la licenciatura, imagínense el miedo con el que llegué. Además estaba cubriendo a una profesora por permiso de maternidad. Entonces yo entraba a dar una materia que era Legislación Educativa Mexicana, que era una materia obligatoria, donde tenía más de 100 estudiantes y además entraba en un horario de la tarde. Pero yo la vi como la oportunidad y dije, yo no voy a dejar pasar la oportunidad. Entonces, con todo y el miedo, le dije sí. Yo empecé con un programa que no era mío, era un programa de otra profesora, pero después ya me quedé 7 años dando esa materia y de ahí para adelante nunca dejé de dar clases en Filos, pero ya en otras materias. Pero me parece interesante contarles esto porque yo lo vi como una oportunidad también, no solamente de trabajo, sino de poder establecer vínculos con la facultad y con lo que a mí me gustaba, que era la investigación. Como yo entré a dar clases, casi a titularme, después de titularme de la licenciatura, CONACYT no me podía cobrar, porque una de las condicionantes de CONACYT es que si yo estaba dando clases en el sector público o seguía estudiando, a mí me dejaban como libre del pago. Yo había pedido una beca crédito y me iban a cobrar con intereses mínimos, pero con intereses. Entonces CONACYT me dice, me habla y me dice, ¿sabes qué? No te vamos a cobrar porque estás dando clases, pero tienes que darnos un informe cada 6 meses de lo que estás haciendo en la universidad. Así estuve 3 años. Yo le di a CONACYT informes 3 años hasta que me liberó y me dijo, ya no debes nada porque ya lo pagaste dando clases en una universidad pública. Entonces esa fue mi historia con CONACYT, que yo siento que terminó muy bien. Pero entonces entré a la maestría y ¿saben qué me di cuenta? Me di cuenta que yo tenía un vacío formativo en el ámbito de la filosofía. Y entonces yo quería hacer una maestría en filosofía, pero esta es otra historia, porque ¿qué pasó? Cuando yo me fui a entrevistar con Paulette, que en ese momento era la coordinadora del posgrado en filosofía, para ver si yo podía ser candidata de ser estudiante de maestría formal y inscribirme a una maestría en filosofía, Paulette me dice, con mucho gusto, pero me tienes que entregar 2 cosas. Primero me tienes que entregar un ensayo con estas características y después, de todos modos, tienes que hacer 10 prerequisitos para que te aceptemos en la maestría. Y los prerequisitos te los sigo cuáles son yo y son materias de la licenciatura en filosofía. Entonces le dije, ok, yo mientras, porque yo estaba averiguando cómo hacerle, lo que hice fue hacer el ensayo que ella me pidió, un ensayo sobre debates filosóficos del campo, algo así, y luego lo que hice fue empezar a investigar cómo le podía hacer para que, porque nadie me quería becar en prerequisitos. No hay ninguna beca que te dé para prerequisitos. Ese es un tema que tiene que ver con tu propia formación y es una decisión muy personal. Entonces no encontré ninguna entidad que me becara para prerequisitos. Llegué con ella, le entregué el ensayo y me dijo, bueno, te voy a bajar de 10 a 7 prerequisitos. Me quitó 3.
pero todavía siguen siendo prerequisitos. Entonces le dije, mira, ¿sabe qué? No puedo, porque yo necesito una beca. Yo no puedo estar estudiando sin un recurso económico, porque no estoy trabajando. Y para poderme dedicar al 100% a esto necesito una beca, así que me da mucha pena, pero me voy a inscribir a la maestría en pedagogía, porque la maestría en pedagogía sí me daba beca. Entonces, ¿qué hice? Tomé una decisión que la verdad no me arrepiento, me pareció la más oportuna en ese momento. Yo me inscribí a la maestría en pedagogía y en la mañana me iba a mis clases de la maestría en pedagogía y en la tarde me entraba como oyente a la licenciatura en filosofía, pero combinaba los seminarios de licenciatura de filosofía, de maestría y de doctorado que me dejaban entrar. Pero aparte combinaba seminarios con historia, con el posgrado de historia. Entonces yo sentí que le sacaba mucho provecho a la facultad porque primero, para ser oyente solamente necesitaba el permiso del profesor y era muy difícil que un profesor me dijera que no. Segundo, yo estaba cumpliendo una maestría, estaba cumpliendo los requisitos formales de la maestría en pedagogía, pero me estaba formando en cosas que a mí me interesaban en la licenciatura y en el posgrado en filosofía. Entonces en ese inter, pues tomé clases con Ricardo Guerra. Por ejemplo, Ricardo Guerra me dio un seminario de metafísica kantiana y hegeliana. Si no conocen Ricardo Guerra, aparte de que fue el esposo de esta Rosario Castellanos, que esa es otra historia muy bonita, que ahí está en el cine, por cierto, su película, pero Ricardo Guerra fue el primero el que hizo la traducción de Fenomenología del Espíritu de Hegel. Entonces era muy reconocido y fue director también de la Facultad de Filosofía y Letras. Tomé seminarios con él, por supuesto tomé seminarios de filosofía política con Sánchez Vázquez, tomé seminarios con Dussel, tomé seminarios con Ambrosio Velasco sobre hermenéutica, con Mariflor Aguilar, tomé seminarios de epistemología. Y bueno, aproveché en el caso de historia, todavía me tocó tomar seminarios con Florescano, que es una eminencia en el caso de la historia de nuestro país. Tomé seminarios con profesores muy destacados en el campo de la historia, de la filosofía, incluso de estudios latinoamericanos en filos. Y lo que hice fue eso. Saqué mi maestría. Luego, ¿qué pasó? Fue una coyuntura muy interesante, pero se las tengo que contar, si no, no tiene sentido todo esto que les estoy contando. Yo quería hacer una tesis que siguiera la línea histórica y filosófica sobre la configuración del campo de la pedagogía y de la educación en la maestría, pero me di cuenta que no me iba a dar el tiempo, porque la beca me duraba, la beca que me dieron de GAPA, pues eran 2 años de estudio y 1 año de tesis. Y yo, con la carga académica que tenía como oyente en la facultad, tanto del posgrado y en la facultad de licenciatura de filosofía e historia, y con la carga que tenía con la propia exigencia de la maestría, pues yo llegaba a las 9 de la mañana a filos, porque todo estaba concentrado aquí, no tenemos este edificio, el posgrado estaba allá, por fortuna, porque yo nada más me cambiaba de un salón a otro corriendo. Yo llegaba a las 9 de la mañana y iba a las 10 de la noche, todos los días. Entonces yo no tenía el espacio. Entonces cuando vi esa situación, me dijo Pati Ducuar, que siempre ha sido muy orientadora conmigo, no te agobies. Me había invitado a un proyecto que ella tenía de PAPI, donde estábamos haciendo un análisis de los perfiles profesionales de los que se estaban formando en licenciados en pedagogía o licenciados en ciencias de la educación en México. Y nos mapeamos la República Mexicana, éramos como 20 personas que participábamos en el equipo. A mí me tocó analizar Colima y Ciudad del Carmen, Campeche. Hicimos un cuestionario muy interesante que todas nos repartimos y nos íbamos. Por ahí está el libro, porque está publicado, pero Patti me dio esa oportunidad. Me dijo, recupera lo que estás trabajando en el proyecto de PAPI para tu tesis de maestría y sigue trabajando tu proyecto de doctorado y lo que a ti te interesa trabajarlo como proyecto de doctorado, porque así vas a tener un más tiempo para desarrollarlo. Me pareció bastante lógica su propuesta, no me angustié de más. Entonces dije, perfecto, saco la tesis de maestría con este proyecto y voy afinando mi proyecto de doctorado. Y así fue. Saqué mi tesis de maestría con los resultados de una investigación que había hecho con ese equipo, bueno, de alguna manera más estructurada. Me titulé de la maestría, tenía una beca y luego dije, no, necesito otra beca para el doctorado, porque acuérdense que yo no podía dejar de estar becada porque tenía que mantenerme en una dinámica de formación. Entonces cerré mi beca de la de GAPA, de maestría, me inscribí al doctorado de tutoral que teníamos aquí en pedagogía
con el proyecto que estaba desarrollando, que era de mi interés, que seguía siendo el problema de la delimitación teórica del campo educativo y pedagógico en México, que ahora tenía como tutora a un doctor en filosofía de ahí de ISUE, que lamentablemente después murió. Y bueno, me aceptaron en el doctorado, con beca en el doctorado en pedagogía, pude desarrollar las tesis que a mí me interesaba, que es de la que les voy a platicar. Pero también les tengo que decir que como se abrió un concurso, en el lapso que yo estaba estudiando el doctorado en pedagogía, se abrió un concurso en el área en el que yo estaba trabajando en el ISUE, y yo concursé con otras personas más y gané la plaza. Entonces, eso me dio una oportunidad, bueno, gané una plaza que la verdad venía de una trayectoria, ¿no?, de trabajos que ya había hecho sobre el tema, pero eso me dio la oportunidad de poder llevarme más leve el doctorado, porque ya, o sea, ya no tenía beca, porque ya estaba como investigadora en el ISUE, pero ya podía irme más despacio, pero también eso fue algo contrario, porque en vez de tardarme 4 años en sacar mi tesis o 5, me tardé 10, pero bueno, tampoco me arrepiento, ¿no? Porque esa tesis tardó 10 años. Pero bueno, ¿cómo llego ahí? Sigo en esa tesis de doctorado, otra vez recupero la discusión en torno a la especificidad teórica del campo pedagógico y las particularidades del educativo como su objeto de estudio. ¿Cuáles son las coordenadas que yo voy delineando? Ahora, esto se lo estoy mega sintetizando, ¿eh? Cualquier duda que tengan, con mucho gusto las platicamos. Pero ¿cuáles son las coordenadas que yo, después de revisar mi literatura y archivos y demás, yo voy identificando para hacer esta tesis? Hay 3 coordenadas importantes que son las que me dan orientaciones para la tesis. Yo veo que tengo que incorporar una coordenada teórico-conceptual porque hay un problema muy serio en cuestiones de definición incluso y ambigüedad conceptual en nuestro campo. Y ahora solamente estoy hablando de México, porque era muy difícil abrir el panorama a otras historias. Colombia tiene su propia historia, Chile, Argentina, Brasil. Estoy hablando de México, todo lo acoté al contexto mexicano. Y entonces estas son las 3 coordenadas. Una es la dimensión teórico-conceptual, otra es la dimensión sociohistórica y la última es la dimensión ontológica axiológica, pero les voy a platicar la historia. ¿Cómo llegué a estas coordenadas? Me costó mucho trabajo. Me ayudaron mucho las entrevistas. Yo hice 9 entrevistas a profundidad para mi tesis doctoral y uno de los requisitos era que mis entrevistados tenían que ser personas que conocieran el tema, que estuvieran escribiendo sobre el tema, pero que también formaran en el ámbito de la pedagogía. Y de todo el universo que yo investigué, de personas que me podían apoyar tanto de la Facultad de Filosofía y Letras como del ISUE y del DIE, concentré a 9 personas que fueron muy amables, quienes me dieron entrevistas a profundidad. Digo, yo hice una clave, pero tampoco es un secreto. Entre los entrevistados está Rosanilla Bonfil, Alicia de Alba, Enrique Moreno de los Arcos, Ángel Díaz Barriga, Alfredo Furlan, Patricia Ducua, Maricela Aguirre Lora, Lemus, me falta por ahí uno, Carlos Ángel Hoyos. O sea, son personas con un perfil específico. Las entrevistas a profundidad me llevaron 3 años. No solamente hacerlas y redactarlas y transcribirlas, sino porque la entrevista a profundidad te exige estar en comunicación permanente con el otro y darle la entrevista físico, la transcripción de la entrevista para ver si eso es lo que dijo y tú no hiciste. Exactamente con él. Eso te exige. Imagínense 9 entrevistas en 3 años. Me llevó 3 años. Mi trabajo de campo me llevó 3 años. Porque la que más me exigía, y ya se lo van a conocer, fue Rosanilla, que me decía, yo no te pude haber dicho eso, y yo lo estaba transcribiendo, yo me ponía mis audífonos, porque no había los software que ahora hay, y casi terminó siendo un artículo de revista la entrevista que yo le hice a ella. Había entrevistas, la mayoría de las entrevistas tenían entre 20 y 40 cuartillas. Estos fueron los 3 ejes del guión de entrevista. Cada uno de estos ejes no eran equilibrados. Por ejemplo, el eje teórico-conceptual y el eje sociohistórico era el más amplio. No recuerdo si el eje teórico-conceptual tenía 20 y tantas preguntas, pero en total eran como unas menos de 50 preguntas. Ese guión, lo que yo hacía era en diferentes etapas, porque no me podía dar una entrevista
porque cada eje llevaba mucho tiempo, entonces tuve que estarlos viendo entre 3, 4 veces a cada uno de ellos. En eso también tuve historias lamentables. Una de las historias más lamentables que tuve es que fíjense que yo había, con mucho trabajo, conseguí una entrevista con Lemus, el primer coordinador de la licenciatura en pedagogía, un sujeto con mucha historia en nuestro campo. Me citó en la Torre 1 de Filos, en el 8º piso tenía su cubículo, y yo no me di cuenta porque yo tenía mi grabadora de esas chiquitas, eran las nuevas, de las que salían de casi el chiquitito, que no estaba grabando. Hasta me di cuenta hasta el final cuando yo revisaba la grabación, no estaba grabando y no la grabé, pero eso no era lo peor. Cuando yo me doy cuenta le digo, doctor, me da mucha pena, pero fue un error mío y no lo grabé. Y no, qué barbaridad, pero ¿cómo es posible? ¿No? Pero yo tenía mis notas. Le digo, es que yo sí necesito que, por favor, aparte de que no terminamos la entrevista, necesito que me dé otra cita, porque, pues sí, ¿no? El descuido fue mío y lo acepto. Bueno, me dio una cita. ¿Y qué creen que pasó? Un día antes de la cita, él salía del baño, se cayó y se desnucó y se murió. Era un hombre que vivía solo. Sus sobrinos se dieron cuenta después de una semana porque no tenían noticias de él. Ya cuando llegaron al departamento, pues fue algo muy lamentable. Y bueno, yo me quedé realmente con esta sensación de decir, no puede ser. Bueno, aparte fue lamentable que se perdiera esa vida, pero esas cosas que te suceden, cuando vayan a grabar, vean que esté grabando y que esté rojo y que no, y revisen, porque esas cosas pasan. Y pues, entonces, ¿qué dije? Yo decidí sacarlo, tenía 10, pero decidí sacarlo primero porque no le estaba haciendo justicia con mis notas a un trabajo que estaba equilibrado con entrevistas que sí estaban completas. Pero eso fue una cuestión lamentable. Bueno, estos fueron los ejes que definieron mi tesis. La tesis ahí está, es un libro que está de acceso abierto en la página del ISUE. Ahora, ¿qué fue lo que a mí me iba dando elementos o coordenadas a partir de estos tres referentes? Primero, yo me di cuenta que sí teníamos que hacer un trabajo sobre las implicaciones epistemológicas de nuestro campo, porque había... Yo en su momento dije cierto descuido en términos de literatura con respecto a lo que se estaba trabajando en ese momento. Bueno, en este debate sobre las implicaciones epistemológicas, nada más les voy a dar algunas coordenadas que me parecieron fundamentales y me siguen pareciendo fundamentales para el debate del campo. Es la presencia de la influencia de perspectivas naturalistas, concretamente el positivismo lógico, que además en México entra como una ideología, pero también como una influencia en términos conceptuales muy fuertes. El predominio de una perspectiva de la filosofía de la ciencia para analizar los fenómenos en general, independientemente de la naturaleza de los objetos, y es esta lógica que tiene que ver con el método científico establecido por Galileo y por Newton, que básicamente tiene algunos principios básicos. Aquí está: el monismo metodológico, la matematización de la realidad, la explicación causal, funcional y mecanicista, y el interés técnico instrumental. ¿Qué era lo que yo veía? Que había un debate muy serio sobre qué tipo de acercamientos y desde qué método se estaba derivando el tema de las verdades, ¿no? O de la verdad en el campo de la ciencia. Y esto es algo que pegaba de manera diferente, pero pegaba a todos los campos. Entonces me llamaba mucho la atención, por ejemplo, las discusiones entre los sociólogos y los economistas. Hay un debate, los economistas decían que la sociología no era ciencia, que la única ciencia posible era la economía, y luego también los historiadores se peleaban con los filósofos, y entonces yo veía en la literatura un descrédito, y yo veía que en el fondo lo que se estaba buscando era legitimar el estatuto conceptual, teórico y metodológico de un campo, y que ya estábamos, pero también eso me dio la apertura, ¿saben qué?, a leer biografías. Hubo para mí un primer momento en donde leí muchas biografías, pero les voy a decir por qué. Porque yo me di cuenta que gran parte de las herencias que teníamos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades tenían que ver con la historia de quiénes eran sus fundadores. Por ejemplo, cuando yo vi que Burgen fue discípulo de Comte,
Dije, claro, Durkheim no pudo haber escrito otro libro como El suicidio si no hubiera tenido las herencias de un pensador que estaba de alguna manera fundamentando el positivismo lógico desde una perspectiva distinta. Claro, yo lo que me doy cuenta es que hay todo un panorama histórico y una serie de redes entre los autores que permiten ver por qué los autores van modificando sus planteamientos a lo largo de la historia. Otra cosa que también aprendí con las biografías. Un autor nace, se desarrolla y se muere evolucionando. Cuando nosotros nos quedamos en la literatura de la década de los 70 o de los 80, cuando este autor tuvo su boom, y después no vemos cómo evoluciona y lo encasillamos en esa década y nos quedamos con esas categorías y creemos que es desde ese marco conceptual donde nos vamos a explicar la temporalidad de los sucesos, pues los equivocados no son ellos, somos nosotros. ¿Cómo los estamos leyendo? Y ahí fue donde yo aprendí que es muy importante fundamentar desde dónde nos estamos posicionando, pero también acompañar a los autores en su evolución. Y cuando un autor, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer los prólogos del propio autor, porque no sé si lo han visto, pero hay prólogos que dice el autor, ¿qué creen? Que aquí me voy a retratar de esto, porque me di cuenta con la conferencia o con la charla que tuve con fulanita que aquí estoy mal. Y eso es válido. Y si nosotros no nos actualizamos con los autores, pues nos quedamos con una mirada muy fija de lo que en su momento el autor dijo. Pero lo que sí pude yo percibir es que aquí había un predominio de una forma de mirar una realidad muy compleja que no necesariamente estaba respondiendo a las características de nuestro objeto. Bueno, eso me llevó a identificar cuáles son las herencias culturales e intelectuales que uno puede identificar. En el caso concreto, acuérdense, estoy hablando del campo de la pedagogía y de la naturaleza de su objeto. De ahí trataba de mapear un poco la situación. ¿Qué encontré? Bueno, encontré que hay una complejidad que es propia de las disciplinas sociales y las humanidades. Y que esa complejidad, esto hace eco con lo que la doctora Marcela González Arena nos compartió. Mucho eco, pero yo no me voy a detener así como tanto en eso. Nada más voy a mapear. Tenemos tradiciones intelectuales y culturales y una de las que yo vi más presentes en nuestro campo fueron las tradiciones científicas de Inglaterra y de Estados Unidos, pero también de Alemania y por supuesto las francófonas, pero eso me voy a detener más adelante. Estoy hablando aquí del ámbito social en general. Y fíjense que yo lo pude constatar. Tuve la oportunidad de ir a un congreso en París, en la UNESCO de París, hace muchos años. Lo primero que me llamó la atención es que la conferencia inaugural la dio Mialaret. Yo pensé que ya se había muerto. Yo cuando lo vi llegar con oxígeno y con enfermera, ¿no? Es que yo no era volviendo a hacer en ese momento. Yo lo vi llegar con oxígeno y con una enfermera, que después me enteré que era su esposa, pero le llevaba como 70 años, no importa. Lo vi llegar y después me llamó la atención su lucidez. Les juro, una lucidez, un hombre de más de 90 años, ya con una lucidez bárbara. ¿Y saben qué fue lo más impresionante? En esa conferencia él decía eso. ¿Qué creen que yo quiero aquí? Hacer un tipo de reconsideraciones hacia mis propios planteamientos. Me pareció tan lógico, me pareció tan original y además tan genuino que dije, qué bueno que a estas alturas de su vida él pueda decir, hay cosas en las que yo tengo que aceptar que no tuve los suficientes elementos para asegurar eso y prácticamente porque muchas de las cosas que él dijo se retoman como ley, ¿no? O sea, hay que tomar la distancia. Entonces, bueno, en ese sentido a mí me llamó mucho la atención empezar a diferenciar posturas epistemológicas entre los ámbitos de las ciencias naturales y los debates internos de las ciencias sociales. Por eso me metí mucho en su momento con grandes epistemólogos para mí. Fueron dos referencias, una fue Bachelard, por supuesto, y otro fue Blanche, así como tal se escribe, que tiene un libro que se llama La epistemología. En ese libro de Blanche, él dice, hay dos maneras de abordar el debate sobre lo epistemológico. Uno, si lo entendemos como teoría de la ciencia, y otro, si lo entendemos como teoría del conocimiento. Y a partir de ahí me metí a tratar de entender cuáles eran estas dos posturas.
y en qué consistían los debates al interior de las posturas. Entonces, eso, bueno, me llevó mucho tiempo, pero sí me di cuenta que dentro de estos debates se había dado un desarrollo de la lógica disciplinaria. O sea, lo importante era la consolidación de la disciplina. Y cada disciplina estaba haciendo lo suyo. Mi pregunta seguía siendo, ¿qué hace la pedagogía? Y ahí fue donde me di cuenta de todo este gran debate que ya nos dijo Paul. Si, aquí tienen que empezar a recordar que todo esto que ya vimos aquí tiene que ver con esto que yo analicé. Claro, yo me di cuenta que teníamos un híbrido en nuestro campo, porque nuestro campo se estaba nutriendo de perspectivas alemanas, francesas, latinoamericanas y norteamericanas, y que tenía que ver mucho con los actores que habían en algún momento concurrido en México. El Arroyo fue muy importante, por supuesto, pero también Dewey en su momento con la escuela racionalista. Y entonces, ¿qué hice? Empecé a armar pistas. ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Qué aportaron? ¿Desde dónde lo están aportando? ¿Qué vieron? Un poco para mapear qué estaba pasando con nuestro campo. Y bueno, ahí me di cuenta de algunas cosas como estos, ¿no? No solamente la importancia del desarrollo del conocimiento disciplinario, sino también el vínculo de este desarrollo disciplinario con la configuración de las universidades modernas y las organizaciones científicas. Se estaban también desarrollando, junto con el desarrollo del conocimiento y con el desarrollo de grandes debates epistemológicos, se estaban conformando comunidades científicas y académicas importantes. Se estaban consolidando las universidades modernas. O sea, se estaba desarrollando un modelo de hacer ciencia, un modelo de hacer investigación, que lo estaban validando las propias comunidades científicas, y por ello hay autores valiosísimos que no me voy a detener porque los perdemos, pero yo sí me perdí muchos años en ellos, pero no importa. Pero ahí lo importante era ver cómo se estaban dando esto, cómo se estaba consolidando esto. Y ahí me di cuenta que había muchos enlaces, muchos enlaces que se tenían que analizar con cierta calma porque de repente no se consideraban importantes. Pero bueno, por un lado. Sigo con el tema de las herencias culturales. También me di cuenta por la literatura y la revisión de los archivos y los eventos donde iba y las interrupciones que tenía con los colegas, que había una influencia muy, muy clara y presente de la perspectiva positivista, que estaba además soportada por esta lógica empírico-analítica que les decía, esta lógica empírico-analítica del monismo metodológico, la matematización, etcétera, que estaba ya muy fundamentada y que ahí las referencias más importantes yo las encontré en el Círculo de Viena, en todo el desarrollo de la filosofía analítica y el peso de la filosofía analítica en todo el conocimiento, no solamente estoy hablando del pedagógico. ¿Y qué era lo que había? Pues estaba la influencia de la tradición galileana, de Galileo, como parte del predominio de la naturaleza y el progreso nacional, material, desde la lógica de la físico-matemática. O sea, estaba la fusionada una necesidad de visibilizar la fortaleza de un conocimiento que se podría demostrar, observar, ser fáctico. Cuando yo veo todo esto frente a la naturaleza de nuestros objetos, digo, no, pues estamos en otra ruta, ¿no? Hay que armar una ruta paralela, porque esta no es la ruta. Esto está desconociendo los fenómenos y la naturaleza de nuestros fenómenos. Esto está siendo ahistórico con lo que es la cultura, con lo que nosotros estamos tratando de responder. Nosotros sí, entiendo que hay por ejemplo, hay todo un trabajo de una perspectiva biologicista que determinó el sentido de las infancias, pero que dejó muy limitado al sentido de las infancias y que lo dejó muy acotado a un debate que no estaba dándole fortaleza a nuestro campo. Yo me voy haciendo todas esas preguntas que estoy compartiendo con ustedes y luego me encuentro con más autores, ¿no? Y muy sólidos. Por ejemplo, el debate del racionalismo crítico de Popper frente a la Escuela de Frankfurt, concretamente. Cuando yo encuentro este debate, abro otra puerta de discusión. Y yo me eché 15 años leyendo a los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Ahorita les voy a presentar a lo que me llevaron. Porque ahí encontraba pistas. Pero dije, a ver, ¿qué está debatiendo en ese momento Popper con Habermas? Popper como un representante del racionalismo crítico y también como un representante importante para la filosofía analítica. Y yo veía que ahí había controversias. ¿Cuáles eran las controversias?
pues eran las controversias entre las posturas científicas y las posturas dialécticas. Se contradecían, ¿eso qué es? Pero posturas cientificistas y dialécticas. Y claro que yo cada vez estoy más convencida que si a mí me interesa la genealogía de mi campo, me tengo que ir por las posturas dialécticas. Las posturas cientificistas se quedaban muy cortas desde mi punto de vista. Entonces llego a la escuela de Frankfurt. Me abrió, yo les tengo que decir que a mí la escuela de Frankfurt me abrió un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Pues les voy a decir por qué. Primero porque cuando empecé a leer, porque a todos estos autores los leí por separado, pero primero me metí también a revisar de qué se trata la escuela de Frankfurt. Lo primero que vi es que la escuela de Frankfurt tenía un interés genuino y muy serio por revitalizar al marxismo europeo. Acuérdense que además estamos hablando de una época y de autores casi todos judíos que tuvieron que salir huyendo por la persecución de lo más nefasto que nos ha pasado en la historia del mundo, que es el fascismo, ¿no? Y la propuesta de Hitler para poder destruir y destruyó a más de 7 millones de judíos con una absurda, ¿no? No sé qué le puedo decir, si era premoción, no sé qué tenía en la cabeza, pero que era absurda, porque realmente pensaba que podía ser una raza única y pura, pero lo más absurdo no era que una persona lo pensara, es que todo un país se sumara a ese planteamiento. Pero bueno, ahí les voy a dejar porque he encontrado unas tesis, no saben, maravillosas, que tienen que ver con esto y la educación. Bueno, ¿quiénes son sus principales autores, no? Pues está Horkheimer y Adorno. Horkheimer, que fue el primer director del Instituto de Investigaciones Sociales de la Escuela de Frankfurt. Adorno, que además de ser músico, ¿no? Es un filósofo muy interesante. Marcus, que es uno de mis autores preferidos, cualquier libro que lea de él, porque me parece extremadamente claro en términos del compromiso ético desde el punto de vista de Marcus que tienen las ciencias sociales. Walter Benjamin, que lamentablemente se muere muy joven porque se suicida, siente que no tiene la posibilidad de escape, se mata, pero bueno, es otra historia. Freud, un psicoanalista muy serio, que creo que da muchas luces en relación al vínculo entre psicoanálisis y marxismo. Y Habermas, que desde el punto, aunque ha sido muy criticado, que desde mi punto de vista da mucha luz y abre un debate desde la filosofía política para entender desde la perspectiva de la teoría de la acción comunicativa un debate interesante que a mí me ha dado luz, ¿no? Claro, y Ana Arendt, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que yo les recupero de manera muy general? Porque esto también está muy general, pero me llevó muchos años y me sigue llevando. Tengo pues más o menos más de 20 años tratando de entender esto y sigo trabajando sobre esto, y hay algunos pincelazos que yo recupero para mis trabajos que hago ya como parte de la reflexión. A ver, el Instituto de Investigaciones Sociales, nada más para que nos demos una idea de qué estamos hablando y qué significa como referente conceptual para mí. En 1922, Horkheimer y Pollock coinciden con la idea de integrar las disciplinas de la sociología, la política, la economía y la psicología. Ellos se pusieron a platicar y dijeron, creo que podemos integrar estas disciplinas. Todavía no hablaban de interdisciplina, hablaban de integración de disciplinas, porque esas disciplinas nos pueden ayudar a hacer investigaciones sociales para entender cómo se está moviendo la sociedad. Eso lo dijeron en 1922. Y entonces se juntaron. Y en 1923 el Ministerio de Educación formaliza al instituto, la creación del instituto. Dice, perfecto, ese instituto se va a dedicar desde la economía, la psicología, la sociología, a hacer investigaciones. Estamos hablando de Frankfurt, ¿no? En 1930, Horkheimer asume la dirección del Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt y promueve el tránsito de una metodología marxista hacia una filosofía social. Ustedes si se meten a la página, porque hay una revista, van a ver cómo se va dando este tránsito en función de las investigaciones. Aunque las primeras revistas solamente están en alemán, pero luego ya podemos encontrar algunas traducciones en inglés y en francés. Pero ahí se ve claro cómo hay
de una metodología marxista muy clara desde el método dialéctico, se va dando una transición hacia la filosofía social, una preocupación muy genuina de cómo se está transformando la sociedad en ese momento. En 1932 aparece el primer número de esa revista de la Escuela de Frankfurt. En el 33, este instituto tiene que cerrar precisamente por las consecuencias del ascenso del nazismo, y esto obliga a que gran parte de los miembros de este instituto se vayan al exilio. La mayoría de ellos se fueron a Canadá porque ahí los recibieron, y algunas partes de Estados Unidos que estaban abriéndole las puertas a los intelectuales, no a todos, a los intelectuales, no crean que los quería para sus universidades, tampoco digamos que está claro, Estados Unidos nadie le cree su interés genuino, al menos yo no se lo creo, se le abrieron las puertas a intelectuales de gran renombre y después fueron grandes profesores en universidades norteamericanas. Bueno, en 1946, cuando termina la guerra, el instituto se propone volver a reabrir, y en 1949 regresan, pero no regresan por supuesto todos, regresan la minoría, la mayoría se queda en el exilio, y realmente cuando regresan pues nada más se queda con su biblioteca y con un número reducido de miembros. La postura de este instituto se va a caracterizar por establecer una crítica muy radical a la cultura occidental, desde una dimensión sociopolítica. Cuando yo empecé a leer, y es cuando yo empecé a leer a Marcuse, cuando yo los leía, yo decía, ¿cuánta razón? O sea, porque ¿saben qué me movía? Dije, si yo quiero trabajar sobre la pedagogía y sobre las características del educativo como sujeto, por supuesto que no me puedo olvidar de las lecturas de lo cultural, porque eso está, yo no estaba pensando en la escuela, en la escolarización, yo estaba pensando en las implicaciones de un campo que tenía vínculos con lo social y con lo cultural. Y entonces yo siempre busqué referencias que me dieran una lectura sociopolítica para poder entender qué estaba pasando. Ya después eso me permitía entender qué pasaba con la escuela, con la escolarización, pero primero me exigía tener como un panorama más de carácter sociopolítico, y les puedo decir que a mí me dieron mucha luz, pero mucha luz estos teóricos. Yo me concentré más en Habermas, porque finalmente también no me podía quedar perdida en el espacio. Después de mucho, Habermas me daba mucha luz, y les voy a decir parte de lo que me daba luz con todo lo que Habermas ha significado. Primero, intenté de ver cómo se había dado la incorporación de Habermas en el ámbito latinoamericano y qué posibilidades de lectura me daba con el campo. Pero les tengo que contar otra anécdota aquí porque para mí fue muy informativa. Hace muchos años, y no me acuerdo cuántos, pero estaba coordinando un seminario, Hugo Semmelmann, que es uno de los maestros, que para mí también es fundamental. Hugo Semmelmann y Pablo González Casanova estaban coordinando un seminario de estudios latinoamericanos en el Colegio de México, y nos invitaron a un grupo de personas a trabajar sobre diferentes autores. En ese seminario estuvimos Berta Orozco, Marcela González Sollano y yo, porque a mí me dijeron, pues a ver, tú hablas, yo no sé cómo me identificaron, yo creo que por las cosas que había escrito sobre Habermas, pero me dijeron, tú hablas sobre cómo llegó Habermas y por qué Habermas es importante, pero en México a Berta le pidieron que hiciera lo mismo con Semmelmann, y a Marcela Sollano con Adriana Pujols, porque hablamos muchos. E incluso ahí yo tuve la oportunidad de conocer a que después fue nuestra coordinadora de humanidades, Guadalupe Valencia, una gran colega, y a otros más. Pero fue muy interesante el seminario porque ellos querían hablar sobre el debate epistemológico del campo a partir de la manera en cómo se involucran ciertos autores en América Latina. Y para mí fue todo un reto, porque dije, pues, ¿cómo será? Y fíjense que coincidió, tuve la oportunidad de ir a ver a Habermas cuando vino aquí a México, le abrieron las puertas ahí en unas oficinas que tiene la UNAM por el centro, es que no me acuerdo si es en el anfiteatro, bueno, no me acuerdo, si es que estuvo ahí, que la verdad estuvo muy interesante, pero bueno, el último libro que acaba de escribir Habermas, que yo ya se los pedí a sus colegas, pero no me llegan, cuando me llegue pues al alemán, no sé para qué, pero parece que lo van a traducir en inglés. Me estaba comentando un colega que tiene 1000 páginas, en donde él lo que está haciendo
porque todavía no se muere, ya está muy, muy grande, pero todavía está en su casa. Es lo que terminó de escribir, es un poco eso, decir todo lo que está reconsiderando. No, es que de verdad me parece bien interesante, porque al menos es una lectura que yo hago cuando voy con un autor. Siempre lo trato de ubicar en su contexto, y a mí la verdad, aunque ha sido muy criticado, después vamos a ver si me da tiempo de ver las críticas, pero me parece, a mí en lo personal me ha dado mucha luz. Bueno, ¿qué me ha dado luz? Básicamente para mí Habermas me puede ayudar a entender las particularidades del educativo como campo y como objeto de conocimiento. Y desde ahí yo he hecho una construcción del debate filosófico. Me parece que él también permite ver la presencia de una multiplicidad de disciplinas y sus diferentes acercamientos teóricos, porque eso es algo que caracteriza a nuestro campo. Cómo se hace una lectura particular desde la psicología, desde la sociología, desde la historia, desde la filosofía, incluso desde el psicoanálisis, ¿no? Y cómo esto nos permite tener un debate muy específico sobre la complejidad de nuestro campo. El otro referente es la multitemporalidad y la integración de miradas. O sea, si algo nos permite entender esto, cómo funciona la multitemporalidad y la integración de miradas y ópticas, y qué significado tienen, es un poco este debate que abre desde la hermenéutica crítica Habermas. Y que no solamente él aplica en la sociología, pero yo la transito al campo del educativo, ¿no? Aunque la sociología siempre nos dice que nosotros somos un tecnicismo operativo, eso es otra cosa, y no me voy a pelear con los sociólogos, los quiero mucho y los respeto, aunque no sea igual del otro lado, pero no importa, eso es algo que queda en la persona. Yo digo que cada quien se queda con sus problemas y con sus inestabilidades. Yo no compro problemas ni inestabilidades que no son mías. Yo tengo muy claro cuáles son los referentes que me dan a mí la posibilidad de lectura. La descalificación, ¿no?, de otras disciplinas es algo que es muy normal en nuestro campo. Pero bueno, no me voy a quedar ahí en esa burbuja atrapada, porque entonces no avanzamos. Pero Habermas es muy preciso en algunos debates, porque además Habermas ha discutido con otros grandes hermenéuticas como Gadamer. Nunca se pusieron de acuerdo, no importa, pero la discusión ha sido muy rica. Entonces yo lo que le quiero decir es que yo me voy acercando a los autores que yo siento que me dan luz. Y después eso que me dan, trato de acotarlo a un debate que a mí me ha interesado mucho y que ya después al final les voy a decir dónde pueden encontrar ya como cosas más específicas. ¿Qué otra cosa? Pues creo que Habermas también nos ayuda a profundizar en la dimensión epistémica y conceptual de nuestro campo. Al menos a mí me ha dado mucha luz. Fíjense que voy a dar otro antecedente. Hace como 5 años quizá, me invitaron a un dossier de una universidad suiza para un dossier que iban a trabajar sobre Habermas. Pero lo más difícil fue que me dijeron, pero queremos un artículo de difusión, no académico. Lo que más trabajo me ha costado es hacer un artículo de difusión. ¿Qué implica un artículo de difusión? Que todo el mundo te entienda. Que cualquier persona que se vaya a un aeropuerto y vea lo entienda. Porque no es un académico. Yo había escrito unas cosas académicas y cuando me dijeron un artículo de difusión con estas características para publicarse en ese dossier, perfecto, ¿no? Está bien, yo lo hago. Me costó mucho trabajo, pero bueno, lo logré, pero me ayudó porque me ayudó a entender la lectura de Habermas desde un lugar distinto a la academia. Y entonces, en ese sentido, bueno, aquí nada más estoy recuperando debates académicos, pero a mí me ayudó porque dije, claro, este es un hombre que está siempre y nunca se le puede preocupar por la evolución de la sociedad y de las culturas. Y siempre aquí hizo una crítica muy radical a la cultura occidental, pero finalmente estuvo siempre tratando de plantear una crítica discursiva, porque estaba buscando una salida real. No se quiso quedar en la sensación de cuando te sientes así muy desamparado, no sé la palabra, no me llega ahorita, pero muchos teóricos te llevan a esa sensación de que no, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Así está el mundo, es un caos, somos parte de ese caos, pues no podemos pegar nada porque se va a volver a destruir en cualquier cosa que nos sirve. No, la perspectiva de Habermas siempre era muy propositiva y también por eso se la criticaron. Se le critica de esencialista, de muchas cosas, pero no importa. O sea, yo me meto con la crítica también, claro que leo la crítica. Y uno de los más radicales críticos los tienen, los españoles son muy críticos, pero creo que los españoles tienen un problema de complejo, porque critican de más, yo siento que pueden meter, pero critican todo lo que se mueve, como les
contigo, pero está bien, también tengo colegas españoles muy serios. A ver, ¿qué es lo que yo recuperé? Bueno, primero, yo sí pude identificar diferentes rutas para pensar la noción de sujeto educativo. Una noción que para mí siempre ha sido potencial y uno de los temas que me ha ocupado en los últimos artículos que he escrito es sobre la noción de sujeto educativo. Por cierto, el capítulo que tiene el libro coordinado por Alicia de Alba y Carlos Ángel habla sobre este tema, ¿no? Sobre la noción de sujeto educativo desde una perspectiva de herencias de la escuela de trabajo. Otra de las cosas que me abrió mucha luz es la interlocución que yo pude identificar entre Habermas y autores como Levinas, Sartre. Habermas tuvo un debate muy serio con Sartre, que es otro de mis preferidos, aunque Sartre siempre se quiso mantener al margen. Sartre no quiso recibir el premio Nobel, porque le parecía antiético en relación a su postura política y filosófica. Es uno de los que ha dicho, no, yo no me voy a ir por esa finta, ¿no? Y Sartre, ustedes lean cualquier novela de Sartre, es una belleza. No sé si La náusea, por ejemplo, ya con el nombre, ¿no? Pero cualquier novela de Sartre, y además su postura, vean sus entrevistas, era un filósofo realmente interesante, bueno, desde mi punto de vista, pero bueno, ahí también me perdí un poco con Sartre. Con todos estos autores que dialogaban con Habermas, a mí me interesaba, porque decía, ¿qué están dialogando? ¿Qué les interesa? Imagínense el tiempo, ¿no? Que para muchos, y muchos me lo decían, ya no estés perdiendo el tiempo. Muchos de mis colegas que me quieren y que me veían chiquita y me decían, ya no estés perdiendo el tiempo, nada más andas ahí metiéndote, porque me la pasaba en todas las librerías, porque no siempre me podía comprar los libros, pero pues me las pasaba en las bibliotecas. Pero a mí me interesaba saber en dónde se establecía el diálogo entre ellos, qué estaban hablando, de qué hablaban, qué estaba en ese diálogo, para poder entender por qué estaban dialogando y para a mí que me podía dar ese diálogo. Entonces, pues ahí entré, por supuesto, Gadamer, que es otro que me atrapó mucho tiempo, me sigue atrapando porque lo sigo con muchos, incluso buenos filósofos de filos. Cuando hay algún evento, pues voy a escuchar, trato de entender alguna sintonía de algunos conceptos que para mí son clave. Otro Apple, otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí me llevó un rato, pero le encontré mucho sentido. Y luego también los esfuerzos de la teoría crítica hacia la crítica del positivismo. Si hay algo que Habermas hace en uno de sus primeros libros, es una crítica muy seria al positivismo lógico, desde la hermenéutica crítica. Y a mí me daba mucho sentido, porque yo ya una de las primeras cosas que empecé a hacer, pero de manera muy somera, en mi tesis de licenciatura, es hacer una crítica al positivismo lógico y a las miradas tan cerradas que yo veía frente a la complejidad del objeto educativo. Porque yo nunca me quedé atrapada en esta idea de que lo educativo era lo escolar. Yo veía una seria diferencia entre cómo se estaba conceptuando lo escolar o lo escolarizado, y aquí tenemos autores españoles valiosísimos, y cuál era la diferencia con respecto a lo que yo le denomino lo educativo, pero bueno. Y Habermas hace un tránsito de la teoría crítica hacia las teorías hermenéuticas, pero ahí no me voy a detener porque nos llevaría mucho tiempo, pero una de las cosas que a mí me parece muy interesante esto, y otra de las cosas que me dio mucha luz, tiene que ver con esto, con el desarrollo de las investigaciones interdisciplinarias. Si hubo un instituto que se preocupó desde la década de los 20 por trabajar el tema de lo interdisciplinario, aunque no le llamaba interdisciplina, fue el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, donde dijo, juntemos sinergias para poder ver qué está pasando con la sociedad, porque es muy complejo, no nos podemos quedar con la lógica de la disciplina, porque nada más estamos alimentando la disciplina, pero no estamos resolviendo problemas. A mí me parecía muy sensato que dice, bueno, ya me están dando mis calores, pero y saco mi abanico, perdón, pero es que yo... Lo que me daba sentido y lo que le sigue dando sentido a mis investigaciones, ¿no? Y por dónde encontraba las rutas. Ahora, esto me llevó mucho tiempo y me sigue llevando tiempo, pero no me arrepiento. Pero ¿cómo intentaba incorporar a Habermas en el ámbito latinoamericano? ¿Cuáles eran los matices, las rutas? A ver, porque no se crean. No es que yo quería aterrorizar a un autor que estaba hablando en términos muy generales y para muchos universales de algo que no se podía focalizar en el ámbito mexicano o en el ámbito latinoamericano. Claro que me perdí muchísimo
por ejemplo, literatura que daba cuenta de cómo estamos tan acostumbrados a jalar los sistemas de pensamiento europeo. Bueno, la historia de nuestro país está muy clara, ¿no? Ustedes vean qué ha caracterizado la historia de nuestro país desde la independencia para acá. Hemos estado luchando por modelos distintos, pero hemos tenido una herencia en esquemas. La modernidad estaba representada en Francia, siempre, y después en Estados Unidos. Entonces no somos ajenos a eso. A mí me interesaba mucho ver, pero cómo esta cosmovisión nos permite entendernos en términos ya más conceptuales sobre cómo estamos pensando estas cuestiones y qué impacto tuvo esto en el debate teórico de nuestro campo. Bueno, la verdad es que a mí me ha parecido cada vez más claro esto que les comparto aquí, que los aportes de Habermas, a través de lo denominado giro teórico comunicativo, soportado por una ética discursiva, han sido realmente muy interesantes. Y ustedes pueden encontrar en la literatura, no se los digo yo, todos los debates que abre Habermas con esto, con filósofos como Rorty y otros filósofos, tanto norteamericanos, alemanes, británicos, muy importantes, pero no les conté la anécdota, nada más les dije que vi a la enfermera esposa de Mialaret. No, la anécdota que yo les quería contar del congreso que fui a la UNESCO París es que ahí el debate sobre el campo, nada más, figuraban tres escenarios. Los franceses, los alemanes y los británicos, ni siquiera los norteamericanos, y ya no digamos Latinoamérica, no existimos. Para ellos, imagínense el predominio del liderazgo que tienen algunos países. Pero eso es cierto, y eso ocurre en todos los campos. Yo creo que no hay que satanizarlo, pero sí creo que es importante situarlo para ver desde dónde nos vamos a posicionar. Y cuando nosotros recuperamos a un autor, pues lo tenemos que recuperar completo. No vamos a cortarle la oreja o un dedo en nada más para ver qué nos dice. O sea, lo tenemos que recuperar en su cosmovisión completo para ver qué nos puede decir sus aportes a lo que a nosotros nos interesa conocer. Pues para mí, esta parte de Habermas me ha parecido muy importante. Yo aquí les pongo a Habermas, lo he recuperado como un autor que es defensor, pero también crítico de la modernidad y después de la posmodernidad, entendida para él como un proceso histórico que caracterizó el desarrollo de las sociedades europeo-occidentales durante los siglos XV al XVIII. Aquí Marx se los explicó muy bien, ¿no? Ahí hay todo un debate del siglo XV al XVIII que determina la evolución de la modernidad y que independientemente del contorno donde nos movamos, es algo que ha influenciado mucho el desarrollo del conocimiento en general, con diferentes pautas, pero que ha influenciado mucho. Y en ese sentido, a mí me han parecido muy pertinentes las críticas que Habermas ha hecho esto, pero también a Habermas le han costado muchas críticas a sus planteamientos. Y ahí también hay toda una beta que yo he intentado recuperar, pero que ahorita me voy a detener porque entonces no nos darían un semestre para entender primero el tratamiento de Habermas y luego las críticas al tratamiento de Habermas. Pero yo les puedo decir que tengo más de 20 años trabajando esto y que sí creo que hay articulaciones interesantes y que también recupero las críticas, porque también son críticas fundamentadas, ¿no? Y no porque sean críticas las vamos a desechar, pero creo que es importante porque también te aprende a ser autocrítico contigo mismo. Y la verdad es que nunca se me olvida la anécdota que de una colega, que creo que ya se los comenté, que se estaba jubilando, y que me dijo, mira, aquí tengo muchas cosas de Habermas que te pueden servir, llévate lo que quieras. Y que nos pusimos a platicar, y entre la tristeza de que ya se iba, me dijo, mira, lo que te puedo decir es que después de trabajar más de 45 años en esta universidad, lo único que me queda muy claro es que somos como una arenita en un mar. Pero una arenita. Nuestra capacidad de razonamiento y de entender el mundo es tan pequeña, es tan acotada, está tan situada, que eso es lo que nos enseña la academia. ¿Qué es nuestro universo? Nuestro universo está así, chiquitito. Y lo que podemos hacer por el mundo también es muy poco si no sabemos hacer trabajo colaborativo, ¿no? O si no sabemos, como ya decía, retirarnos a tiempo. No sé, creo que aprendí mucho con ella, porque sí, a ver, cuando yo leo las críticas a cualquier autor, pero me he metido más en las de Habermas, digo, bueno, sí, pero sus aportes han abierto muchas puertas. Entonces vamos a quedarnos un poco con eso. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros en términos de aportes?
no me arrepiento, ¿no? Aunque mi hija me dice, ay, mamá, qué flojera, no te cansas de estudiar. ¿Cómo estás en un trabajo donde nunca dejas de trabajar? Bueno, pues porque la investigación no tiene horarios, ¿eh? No checas a las 10 de la mañana y te vas a las 3 de la tarde. O sea, te comprometes con proyectos, te comprometes con colectivos, te comprometes con comunidad. Y ese compromiso es permanente y es para toda la vida. Y ahí va tu salud, tus sueños, ahí van muchas cosas, pero es una decisión personal. Y no es que me esté quejando, estoy diciendo que es una decisión consciente y que uno tiene que ser consciente. A lo mejor ustedes, este es un paso importante para cerrar ciclos, perfecto, o para abrir otros después. Pero está muy bien, o sea, cada quien tiene sus propias dinámicas. Aquí un poco a lo que voy es yo cómo me fui tratando de comprometer con una carrera, pero al mismo tiempo con una línea de investigación que pudiera fortalecer el debate que a mí me interesaba mantener, que es ese debate conceptual. Bueno, también me parece que Habermas es uno de los autores que nos da muchos elementos para entender el debate de la filosofía de la educación, que ahora me queda cada vez más claro que es la línea por la que a mí me ha interesado mucho incorporar debates, ¿no? El debate desde la filosofía de la educación, desde diferentes vertientes. Bueno, ¿a qué me obligó el análisis de los teóricos de la escuela de Frankfurt? Bueno, me obligó a recuperar debates más contemporáneos, que después me di cuenta que no fue una pérdida de tiempo ni una necesidad mía, que me fuera ahí a echarme toda la carrera de licenciatura y posgrado de filosofía o de historia, porque fueron contenidos que después le dieron mucho sentido a lo que yo empecé a rastrear en las investigaciones que me tocaba revisar. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pude yo ir recuperando? Pues recuperando aportaciones teóricas de autores como Kant, Hegel, Nietzsche, ¿no? Relatan el desarrollo del arte y el desarrollo de la literatura. Y yo, ese tipo de lecturas fueron los que también me permitieron irme alejando de todas estas apuestas y posturas más de carácter cientificista. Yo veía como más sentido, le veía más sentido a la ruta de la hermenéutica, ya después fui viendo que era más desde la hermenéutica crítica, porque también la hermenéutica tiene sus asegúnes, como yo le digo. Y bueno, ahí llegué también a trabajar el debate Habermas-Gadamer. Gadamer fue otro autor que me permitió entender esto. A él, al priorizar la comprensión de los fenómenos socioculturales frente al predominio de la explicación científica, me dio otros elementos. ¿Saben quién trabaja muy bien esto? Mardones y Ursúa. El debate entre explicación y comprensión, y cómo estas dos corrientes, una aristotélica y otra galeniana, permiten tener un panorama distinto del mundo. También lo trabaja muy bien Alicia de Alba en algunos de sus textos sobre teoría. A mí cada vez me permitió ver esto y yo me entendí que si estábamos hablando de lo educativo, teníamos que hablar de fenómenos socioculturales, y que si los fenómenos socioculturales estaban vinculados más con los niveles de comprensión que de explicación, entonces teníamos que buscar metodologías comprensivas, porque estaban más cercanas a nuestro campo. Y todo esto tiene que ver con un debate epistemológico, por supuesto, ¿no? Y, por ejemplo, ya metiéndome más a Gadamer, él resalta, por ejemplo, las grandes diferencias entre las metodologías formales de las ciencias naturales frente al juicio y las consecuencias estéticas de los fenómenos socioculturales, que son abordados por las ciencias sociales. Ahorita estoy tratando de aterrizar, pero me está costando mucho trabajo, pero lo voy adelantando. Yo estoy tratando de llevar un análisis, ya me dediqué muchos años, más de 2 décadas, analizar a la escuela como un proyecto, como parte de un proyecto político, que es parte de la configuración de los estados modernos. Ustedes vean, la mayoría de las configuraciones de los estados modernos, lo primero que se establece es un sistema educativo nacional, ¿no? O que permita configurar una ciudadanía. Ahora me parece que hay que transitar de un proyecto político a un proyecto estético. Pero eso lo estoy tratando de articular con una reflexión que me está llevando mucho tiempo y que todavía no la tengo muy asentada, pero por ejemplo, este tipo de discusiones me dan mucha luz para ver por dónde se puede argumentar algo desde ahí. Porque no es nada más que alguien saque de la manga algo de, no, es un proyecto estético, sí, pero ¿cómo? ¿Y desde dónde? Bueno, Sánchez Vázquez, por ejemplo,
ejemplo, habla de la estética de lo cotidiano. Me parece central esa categoría, pero hay que trabajarla y hay que anudarla con lo que nos puede interesar. No sé si logro expresar cuáles son mis preocupaciones. O sea, no es solamente encontrar un marco conceptual, no solamente es identificar y sentirme identificada con un debate teórico, encontrar coordenadas, sino es cómo hacer los engarces, cómo llevarlo a la discusión de lo que a mí me interesa, cómo hacer que algo que yo tengo en la cabeza se pueda compartir con cierta claridad en la redacción y que los otros entiendan que por ahí yo encuentro un camino alterno. O sea, pero es un camino de interpretación, no es de que yo me voy a jalar las categorías de los autores, las voy a poner a funcionar en mi trabajo. Está bien, también eso se puede hacer, pero a mí me interesa siempre situarlas, contextualizarlas, ver cómo voy a hacer los engarces. Y yo primero hago el engarce aquí, en la cabeza, y luego lo trato de escribir y mapear para ver si puede quedar claro. Siempre creo que la investigación es un riesgo, en ese sentido creo que siempre los que estamos en el ámbito de la investigación estamos en un permanente riesgo. Si ustedes creen que la investigación es lo más seguro del mundo y es estar en una silla de confort, pues están más que equivocados, porque la investigación te mantiene en un permanente riesgo. Porque además siempre vas a estar confrontando a otros que te pueden decir, parar en seco o decir aguas, aquí estás como, ¿no?, delirando un poco, o aquí estás, no sé, creo que eso hay que tenerlo muy claro. Ahora, hay otro gran riesgo en la investigación, y creo que es en la que la mayoría de todos patinan, es el ego. Cuando te gana el ego ya perdiste, porque entonces tú tienes la verdad, todos son unos tontos, o lo que se sigue, ¿no? Para no escapar a ver. Yo soy el que tengo. Eso no saben la cantidad de escenarios en donde lo he visto. Me parece que es el riesgo, pero pues también cada quien asume los riesgos que quieren. Hay muchos estilos de hacer investigación y está bien, ¿no? ¿Qué otra cosa me da Gadamer? Bueno, Gadamer también resalta el vínculo entre la imaginación y el entendimiento. Él tiene un gran debate entre lo que es la razón y la experiencia, y creo que si algo nos ayuda a entender en nuestro campo tiene que ver con esto, ¿no? Resalta, por ejemplo, el principio kantiano de la facultad de juicio. Una ley afortunada, autosuficiente y autorregulada, incluyendo el juicio de gusto, el juicio reflexionante, lo que para Habermas, por ejemplo, es el juicio estético. Y a mí me parece que esto es fundamental en la educación. ¿Por qué? Qué lástima, voy a dar un ejemplo que creo que la única que sabe de qué voy a hablar es Roxana, porque la vi ayer en una conferencia. Yo tuve la oportunidad de meterme de una colega argentina que hablaba de las emociones. Y no saben de qué manera tan maravillosa saca un Vygotsky del congelador, literal, yo lo podría decir así, saca un Vygotsky del congelador, que siempre se le ha catalogado como el gran constructivista sociocultural, y lo lleva al terreno de las emociones con una claridad argumentativa y con una pasión que yo dije, qué barbaridad. A ese Vygotsky, claro que lo releo. A ese Vygotsky, no al que yo aprendí en la licenciatura, a ese. Vean, está grabada en el ISUE. De veras, pero además se le nota el compromiso a la mujer y al grupo que la acompaña. A eso yo me refiero cuando hablo del compromiso con la teoría. No te comprometes con los autores que lees, te comprometes con los autores que te van a leer a ti, con los autores con los sujetos que vas a convocar para ver si piensan lo mismo que tú, si se suman a lo que quieres. Ella abrió su investigación para que todos los que le encontraran sentido se sumen, y no saben el sentido que le encuentra al trabajo que hace con niños. Además, es maravilloso el tipo de herramientas que utiliza, los cuentos infantiles. Es una maravilla. Fíjense que, y yo ya me tuve que salir, ya no tuve la oportunidad, pero yo, cuando mis hijas, es otra anécdota, cuando mis hijas estaban chiquitas, bueno, que además se llevan mucho, se llevan 10 años, casi una de otra, pero no importa, yo encontré una propuesta de Fondo de Cultura Económica que invitó a varios autores a trabajar sobre libros infantiles. Y la primera camada de autores que hicieron ese trabajo dijeron, vamos a desmitificar los cuentos gringos.
y vamos a hacer una propuesta alternativa. Entonces yo me compré la primera colección que salió de esos autores y le leí a mis hijas los cuentos. Nada más les voy a escribir sobre dos. Les voy a contar dos historias que fueron las que más me impactaron, porque las contaba con mis hijas. Uno, y seguro lo pueden encontrar, vean por ahí, no me acuerdo si es Alfaguara, no me acuerdo, pero el Fondo de Cultura Económica lo publicó. Uno se llama La niña que le gustaba besar sapos. Y además tienen unos colores impresionantes y figuras. El libro se trata de una niña que va por el parque muy emocionada porque quiere encontrar un sapo y besarlo para que se convierta en príncipe. Entonces va por un parque, se detiene y un sapo le dice, hola, la saluda, le dice hola y voltea, le dice hola y le dice bésame. Entonces ella agarra, pero describe el asco que le da, imagínense un sapo asqueroso, le da mucho asco porque pues, es un sapo, pero pues finalmente está muy emocionada que se va a convertir en príncipe, entonces lo besa. Total, se convierte el sapo en un príncipe y la niña tiene como 12 años. Entonces le dice el sapo, le dice la niña, ¿te vas a casar conmigo? Y le dice el sapo, híjole, no, es que no me puedo casar contigo porque estás muy chiquita. Tenemos que esperarnos un par de años para poderme casar contigo, pero me puedes llevar a tu casa. Entonces la niña lleva al sapo, al príncipe, que ya es príncipe, con una figura y le ponen una coronita aquí, y la lleva a su casa, pero la niña vive con su mamá, que tiene que rentar parte de los cuartos de la casa para que le alcance a mantener la casa. Y entonces cuando llega le dice a la mamá, pues es que aquí está el príncipe, pero no se puede casar conmigo porque estoy muy chiquita, y resulta que entonces el príncipe se queda con la mamá y es una carga más, porque como es príncipe no puede hacer nada, ¿no? Es un flojo, para no decirlo de otra manera, yo le decía de otro nombre, pero aquí no, es un flojo que nada más está ahí esperando que le den la comida, le laven su ropa, etcétera. Y entonces la niña habla con la tía, porque le dice, no tía, es que me encontré un sapo y lo besé y es un príncipe, pero no se puede casar conmigo, pero ahora está con mi mamá, pero ahora mi mamá trabaja más. Y entonces la tía le dice, no puede ser posible, ¿no? Entonces la tía, interviene la tía para decirle, oye, no, o sea, serás un príncipe, pero aquí tienes que trabajar o hacer algo. Y entonces empiezan a modificarse la lógica de relación y la niña se queda muy triste porque se da cuenta que no sirve de nada el príncipe y que nada más es una lacra. Entonces se sale muy triste y va por el parque, otra vez caminando, y se encuentra otro sapo y le dice, bésame, y agarra vuelo, lo patea y ya nada más el cuento termina con el sapo embarrado en la pared. Y bueno, ese era el cuento, es uno de los cuentos. A mí este cuento me encantaba y siempre se los platicaba a mis hijas con esta idea de desmitificar la idea, no hay príncipes. No lo esperes, no lo busques, porque los cuentos de Disney le han hecho mucho daño, pero bueno, ese es uno. El otro se llama Amadís, no me acuerdo. El tema es de un niño que le encantaba lo dulce. Y entonces se la pasaba pidiéndole a su mamá que le hiciera, y era toda una descripción tan rica de todos los dulces que podía haber, al menos muy local, porque sí eran dulces mexicanos, de todas las áreas. Entonces hablaban de todo lo que a él le gustaba. Y le encantaba lo dulce, y todo para él era dulce. Todo lo veía bonito, todo era romántico, sus compañeros, todo era dulce, pero llega un momento en el que sueña que no puede seguir comiendo tantas cosas dulces, y entonces despierta y ahora quiere lo salado. Y entonces el hígado de res y muchas cosas que describen ahí, una descripción muy buena sobre la comida. Y entonces ahora todo tiene que ser salado, ¿no? Un poco la metáfora es cómo los niños llevan al extremo. O es todo bueno, o es todo malo, pero no hay una mediación. Y hay que enseñarles a que hay una mediación, porque no puede ser todo blanco y negro. Hay muchos tonos de grises. Y esto los niños lo pueden entender, pero el problema no está en los niños. Está en los adultos, que le configuran una manera extrema de ver la vida. Entonces cuando no los enseñas a frustrarse, y cuando la primera vez que se frustran, pasan desgracias. Y les cuento rápido algo que fue de verdad muy impactante para la comunidad en ese momento. Aquí teníamos, cuando yo hace muchos años fui coordinadora de posgrado, teníamos 2 profesores de química muy reconocidos, y nada más tenían un hijo. Bueno, el hijo también fue químico y entró al posgrado de química, y en el primer semestre se enamoró de una chava. Le encantó una chava y se enamoró. Pero ¿qué creen? Que a la chava no le gustó y le dijo que no,
Y él se suicidó por eso. Y entonces sus papás quedaron devastados. Y entonces uno se queda pensando y dices, ¿y en qué momento le ayudas a frustrarse? ¿En qué momento le enseñas a frustrarse? Porque la vida no te va a dar lo que tú quieres siempre que lo pidas. Y si tú como papá no tienes la capacidad de no enseñarle a tus hijos a que hay muchas cosas que no puede tener, aunque las desee con todo el alma, y que todo el mundo está, hay otro que tiene el derecho de decir no porque no me gusta, porque no quiero, por lo que quieras, y hay que aprender a superarlo. Entonces, esas cosas, bueno, que ahorita, perdón por lo exagerado, pero esa es una noticia real. Y yo cuando veía ese cuento, yo a mis hijas dije, aquí está el meollo, claro que hay que enseñar a frustrarse, no pueden tenerlo todo. Entonces, no saben cómo aprendí yo de esos cuentos. Bueno, pero vivir los sentimientos, ¿no? Es que eso. Vivir la tristeza. Ay, sí, para claro. ser vivida. Eso de decir no hay como pero una rota de fuga para la tristeza. Era así es la discusión de ayer. Yo a mi hija me decía, o luto, todo, y hay que vivirlo. Tristeza, fazem parte da vida. Eso de que no, yo a mis hijas siempre digo, a ver, ¿qué pasa? Tengo algo aquí, porque cuando veían una película o algo, mi hija, la chiquita, siempre me decía, tengo algo aquí. Esas mamitas son lágrimas, grita, llora, patalea, vete a correr, golpea, lo que quieras, pero sácalo. No te contengas, porque si lo contienes al rato llegan las enfermedades. Entonces, esa parte que es crucial, que no nos las enseñan, que al contrario la escuela parece que reprime, es fundamental. Bueno, si pueden veanla, de veras que es una belleza. Yo me tuve que salir, no pude terminar porque tenía que ir a otro lado, pero al menos la alcancé a escuchar toda y me pareció maravillosa. El giro afectivo, el tema del giro afectivo, no, ojalá la puedan ver, pero regreso a lo mío. Bueno, ¿por qué esto tiene que ver con eso? O sea, esto de la facultad de juicio, esto que leí en Gadamer me llevó otra vez a leer los 3 libros de Kant, de razón pura, de juicio, práctica. Y ahí fui donde medio pude entender, aunque ya había tomado Kant con un buen maestro, pude entender muchas cosas que me vinculan con lo educativo. Porque Kant sí tenía una preocupación seria y genuina con la transformación de la humanidad a partir de escenarios culturales. Pero bueno, a mí me daba mucho sentido. Bueno, ¿qué otros debates contemporáneos tenían que ver con esto? Sigo con la lectura de Gadamer, pero provocada por Habermas, porque yo llego a los autores por algo. O sea, no es nada más, se me ocurre, ahora voy a leer esto, no. A mí Habermas me llevó a Gadamer, porque además tenían muchos pleitos entre ellos. Y bueno, para Gadamer la labor del arte refiere al encuentro del hombre consigo mismo en la naturaleza y en el mundo humano histórico, ¿no? Entonces ya me fui a leer después autores que trabajan a Gadamer y que me permitían ir entendiendo la perspectiva de la hermenéutica desarrollada desde una perspectiva crítica, pero una perspectiva crítica que siempre tenía como telón de fondo el tema del positivismo, ¿no? Y de esta idea de todo lo que el positivismo había heredado, empezando con el dualismo, la lógica dual, con la propuesta cartesiana, con el racionalismo, y que son grandes debates en términos de la modernidad, y qué es lo que le está abriendo la puerta a las nuevas perspectivas de derechos humanos, género, ¿no? Y todos los movimientos políticos de resistencia. Esta parte no podemos pensar de una manera dual porque la lógica dual restringe y excluye, claro que sí, ¿no? Y todo lo que están haciendo las feministas, que son muy, muy reconocidas en términos de la crítica al patriarcado, la estructura, ¿no?, del dualismo que prioriza o beneficia más a unos que a otros. Y nosotros no podemos seguir manteniendo un mundo con esa lógica, porque estamos excluyendo. Y si esto no es importante para la educación, entonces, ¿qué es? Tenemos una visión muy limitada de lo que sería. Bueno, yo les estoy compartiendo parte de mis preocupaciones y por qué esta ruta a mí me da mucho sentido. Y bueno, claro, por supuesto que hay que leer la Heidegger, ¿no? La primera hermenéutica, porque él recupera el debate que en su momento dejó abierto Fichte con las ciencias del espíritu.
todo lo que implica, no me voy a detener ahí, ya nos han comentado algo en la lectura de Pollux, pero finalmente creo que Gadamer permite abrir una veta metodológica distinta a la lectura sobre la hermenéutica crítica. Y en ese sentido, plantea al método como un método de interpretación, pero también resalta la dimensión ontológica del humano, de la constitución ontológica del humano, y desde este marco, pues la comprensión que tiene que ver con Gadamer de la particularidad de los fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte de lo que parte de los debates contemporáneos que a mí me van dando una luz para entender el desarrollo de las ciencias sociales y humanas. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque desde mi punto de vista la pedagogía es parte de las ciencias sociales y humanas. No se puede desligar de eso. O sea, si la mayoría la pone en el cajón pragmático o meramente técnico, el problema no está en la pedagogía, está en el sujeto que la está interpretando así. Pero la pedagogía siempre ha estado en el debate de las ciencias sociales. ¿Por qué? Pollux lo dijo muy bien, Emi lo dijo muy bien, porque el meollo del asunto tiene que ver con la formación del hombre, con la formación de la humanidad y con los vínculos que tiene la formación de la humanidad con la cultura, con la sociedad, con la política, con todos estos contornos que lo condicionan. Entonces, desde ese punto de vista, a mí estos referentes me dan mucha luz porque son dispositivos que permiten entender esta complejidad, ¿no? Y en ese sentido, aquí lo planteo, ¿no? Recuperando algunos autores, que la hermenéutica no solamente va a buscar una vía metodológica alternativa a las ciencias naturales, sino se pregunta por la posibilidad de una aproximación a lo social que reconozca la especificidad de los fenómenos, ¿no? De los fenómenos humanos. Si hay una perspectiva que está orientada a reconocer la especificidad de los fenómenos, es la hermenéutica. Ahora, el tema es que la hermenéutica, yo hablo de la hermenéutica crítica y, por ejemplo, no de la hermenéutica en la lógica de Beuchot. Esto fue otra cosa que me llevó muchos años. Yo encontré 3 grandes vertientes para la hermenéutica y finalmente decidí recurrir a una de ellas. La vertiente de la hermenéutica epistemológica, que abre el debate desde Habermas, a partir de la crítica al positivismo lógico y todas las corrientes de pensamiento naturalistas, la corriente hermenéutica de Gadamer, que es más ontológica porque habla más sobre el ser y su constitución ontológica, y la corriente hermenéutica de Beuchot, que habla más sobre la posibilidad de unir, ¿no? Estas dos perspectivas. Pero yo tuve la oportunidad de trabajar con Beuchot en algún momento, hicimos un evento, por allá hay un libro que publicamos los dos, y me parece un autor extraordinario, pero no le entraría por ahí. Me parece que es un camino que me implicaría mucho tiempo, y yo les voy a ser ahora sincera. El tiempo se pasa muy rápido. Les juro, yo tengo 30 años revisando esto y cuando veo digo, ¿qué edad tengo? No, ya, es más, yo estoy planeando mi plan B, yo en algún momento me voy a jubilar y me voy a ver otras cosas del mundo, porque no te alcanza la vida. Uno tiene que tomar decisiones, esa va a ser tu ruta y qué bueno, a lo que llegues. Lo demás, pues ojalá que a alguien le interese y siga abonando, porque ustedes vean todo lo que han encontrado en sus investigaciones. Es más, ustedes tienen que ser muy prudentes y poner un límite, porque ya lo han dicho por ahí muchos. Hay una línea muy delgadita entre la locura y la cordura, ¿no? Entonces más vale mantenerse cuerpo. Yo sí les recomiendo que más vale mantenerse cuerpo si están en la realidad situados, nos ayuda a mantenernos cuerpos. Y bueno, a diferencia de la epistemología que se ocupa, o sea, la hermenéutica, a diferencia de la epistemología que se ocupa de la relación entre el lenguaje y la realidad, la hermenéutica considera la lengua en funcionamiento pragmático, o sea, en un funcionamiento pragmático, en la forma en cómo la empleamos, cómo comprendemos. Aquí hay todo un debate, fíjense. Me están invitando, y tengo ahorita toda la cabeza así hecha bolas, porque a ver, me están invitando, pues colegas Marco y Ana, que van a hacer su seminario de filosofía de la técnica ahora en Morelos, y ahora me metí en una mesa que yo decidí entrar ahí sobre inteligencia artificial y verdad. Y me metí ahí por 2 razones. Primero, porque me metí a una cátedra extraordinaria que no me había
escribieron los filósofos sobre la verdad, y eran teorías de la verdad. Y fue interesantísima, duró 6 meses. Y invitaron a personas que venían a hablar de lo que es la verdad en la filosofía, en la teoría de la filosofía de la religión, la verdad en pueblos originarios, la verdad en la filosofía hindú, la verdad en perspectivas de la filosofía analítica, la verdad desde la perspectiva algorítmica, así, no, un panorama bárbaro, muy interesante. Pero, y por otro lado, uno de ellos había dicho que estaba terminando de escribir un libro sobre las teorías de la verdad, que ya lo publicó, que lo tengo que leer, lo empecé a leer, pero a reserva de esto, creo que hay un debate sobre lo que se considera sobre verdad, y a mí me interesa hablar sobre inteligencia artificial y verdad, al menos en el campo de la educación. Ya más o menos tengo un mapeo de por dónde le voy a entrar, después si quieren se los comparto, tomando en cuenta que ahorita les voy a decir por dónde le voy a entrar, pero si quieren eso lo dejamos como un ejemplo, si no me voy a perder, porque yo soy me pierdo mucho. Lo único que quiero decirles es por qué sigo insistiendo que la hermenéutica es la ruta de enlace, que yo estoy para el campo. Bueno, ahí lo voy a dejar. Aquí son las referencias que yo les puedo compartir, y ahorita terminamos un poco esto para que también nos dé tiempo de socializar un poco de lo que he escrito, sobre todo esto que yo les he platicado, y todo lo pueden encontrar en el perfil de mi página de ISUE. Si ustedes entran a ISUE, le dan teoría del pensamiento educativo, ahí estoy yo, y ahí yo comparto mucho de esto. Pues este es el libro que les dije que coordiné con mucho, se llama Cultura, Educación y Hermenéutica en Trabajos Conceptuales y Teóricos, que es resultado de un seminario de investigación que hicimos en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, donde yo trabajo, y el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde trabaja Borucho. Después tenemos por ahí un libro coordinado con Ana Valle, que hicimos, que se llama Filosofía y Educación, Vínculos y Desarticulaciones, que es parte de la colección del posgrado, donde recuperamos avances de tesis de posgrado, de maestría y de doctorado vinculados con la filosofía. Después aquí está el dossier que les dije, de Habermas, pero es un dossier de difusión. Después está un artículo que me gustó mucho, que trabajé me invitaron un equipo de colegas de la Universidad de Puebla, de la UAP, a trabajar, y yo trabajé ahí un debate sobre el debate epistemológico. El libro se llama Entre miopía y presbicia, aportes epistemológicos de la investigación en ciencias sociales y humanidades, que lo publicó la Universidad de Puebla el año pasado, y yo trabajé un artículo que le denominé al Código de las Ciencias Sociales y Humanas, notas sobre la configuración conceptual histórica del campo educativo y pedagógico en México. A la verdad ese artículo me gustó, pero también hay otro que publiqué que se llama Marxismo y Psicoanálisis. Esto que les estoy diciendo tiene que ver con todo esto que ya les dije, por qué me interesaban los debates y por dónde iba. Este artículo me gustó mucho. La verdad es que este libro, Miguel Asensi fue discípulo de Lacan y estuvo como representante del círculo psicoanalítico en Francia. Luego, ¿qué creen? Que allá en Francia hubo un congreso y allá conoció a una colega de Puebla, pues no se vino, se casó con ella, bueno, ella también dice que voy a terminar, no importa. Estos son parte de los chismes, duraron mucho tiempo, pero ya se regresó a España, porque él es español, pero estudió en Francia, pero él vino a México y nos vino a dar un curso sobre Lacan. Entonces yo me acuerdo que yo estaba como coordinadora del posgrado, pero dije, no me lo puedo perder, ¿no? Porque además para mí ha sido un referente muy importante el psicoanálisis. Pues me salía, la verdad sí me escapaba, y me iba al seminario de Lacan que nos dio él. Luego cuando terminó el seminario dijo, oiga, ¿no quieren que hagamos un libro de ese seminario? ¿Quién se anota? Entonces yo la verdad tenía mucho trabajo, pero era muy tentador, muy tentador. Y yo dije, no, sí, yo me anoté, ¿no? Y me costó mucho trabajo porque, ¿qué hice? Pues tuve que revisar un buen de literatura que ya la había dejado como abandonada. No saben, es que no sé, a mí porque me gusta mucho, pero cuando hay un tema y me tengo que reencontrar, esa sensación que me da, hasta me emociona, esa sensación que me da reencontrarme con los libros, buscar cosas, para mí es apasionante. Y luego ver qué sale de todo eso. Entonces, bueno, ustedes lo pueden ver ahí, es parte de lo que yo trabajo. También tengo otras que no he metido, pero a ver, ¿qué quiero decirles? Y con eso voy a cerrar, ya les prometo, porque no los quiero cantar. Ahorita, para ese evento que les estoy diciendo, ese evento de inteligencia artificial,
porque además apenas lo estoy identificando. Espérenme tantito, tengo que abrir mi correo porque ahí está. Pero para que vean la ruta, cómo voy marcando la ruta, eso me interesa mucho, que ustedes identifiquen. Y bueno, ¿cómo entro el correo aquí? Pues arriba mi Gmail. ¿En dónde? Arriba, a un lado. Ahí Ahí aquí no, 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 pero borra todo. Ajá. Después de Chrome también. Todo. Ok. Es que como me traje una computadora de un proyecto, la verdad, no me traje la mía, ya tengo una cuenta, ya nada más voy a acceder. Ahí estoy, miren. Un poco, Precio, la seguridad.